Hay algo dentro de ti que ya no responde igual. Y no, no es flojera. No es que hayas perdido disciplina. Tampoco es que te hayas vuelto débil de repente. Es algo más raro, más silencioso, más difícil de explicar. Es como si antes todo tuviera sentido, como si sabías hacia dónde ibas, qué querías, qué te movía. Pero ahora, todo eso se siente lejano, vacío, como si estuvieras intentando seguir un camino que ya no te pertenece. Y lo más incómodo es que en el fondo sabes que no es un problema externo, no es el mundo, no es la gente, eres tú, cambiando. Te hicieron creer que la motivación es algo que se pierde y se recupera, que si ya no tienes ganas, lo único que necesitas es empujarte más fuerte, exigirte más, obligarte a volver a ser productivo. Pero hay algo que nadie te dice. Hay momentos en la vida donde la motivación desaparece porque ya no eres la misma persona que necesitaba ese tipo de impulso. Y cuando eso pasa, intentar forzarte solo empeora todo, porque estás tratando de revivir una versión antigua de ti en una mente que ya despertó algo más profundo. Lo que estás sintiendo no es falta de dirección, es el choque entre lo que eras y lo que estás empezando a ver. Porque cuando empiezas a mirar hacia adentro de verdad, cuando dejas de distraerte, de correr, de evitar, te encuentras con algo que no esperabas. No todo en ti es luz, no todo es bonito. Hay partes que incomodan, que contradicen, que no encajan con la imagen que tenías de ti mismo. Y ahí es donde empieza todo. No cuando te motivas, sino cuando te confrontas. Carl Jung hablaba de esto de una forma muy clara, aunque la mayoría no lo entienda hasta que lo vive. Decía que todos tenemos una sombra, no algo místico, sino algo real. Partes de nosotros que escondimos porque no eran aceptadas, emociones que reprimimos, impulsos que negamos, versiones de nosotros que aprendimos a callar para poder encajar. Y durante años eso se queda ahí, en silencio. Pero llega un momento donde ya no se puede contener. Y cuando esa sombra empieza a salir, todo se desordena, porque ya no puedes sostener la imagen que tenías de ti, ya no puedes fingir que todo está bien, ya no puedes seguir funcionando igual. Y es ahí donde mucha gente se confunde. Cree que está perdiendo el control, que algo está mal, que necesita volver a motivarse. Pero no, lo que está pasando es otra cosa. Estás viendo lo que antes no veías. Y eso, aunque incomoda, también es el inicio de algo mucho más real. Porque hay algo que nadie te prepara para entender. Enfrentar tu sombra no te hace sentir más fuerte al inicio, te hace sentir perdido, te hace cuestionar todo, te hace dudar incluso de lo que antes te daba seguridad. Es como si de repente la estructura interna que sostenía tu vida empezara a desmoronarse en silencio. Y lo más extraño es que, por fuera, todo puede parecer igual. Sigues haciendo lo mismo, hablando con las mismas personas, viviendo en los mismos espacios, pero por dentro algo ya no encaja. Algo se rompió, o mejor dicho, algo dejó de sostenerse con mentiras, porque muchas de las cosas que antes te motivaban no eran realmente tuyas, eran expectativas, eran ideas que adoptaste sin cuestionar, eran caminos que seguiste porque te dijeron que eran correctos. Y ahora que empezaste a ver más allá de eso, ya no puedes engañarte igual. Por eso la motivación desaparece. No porque no tengas energía, sino porque ya no tienes ilusión. Y eso duele más de lo que parece, porque la ilusión es lo que le da sentido a muchas decisiones. Es lo que te hacía levantarte con claridad, avanzar con dirección, sentir que estabas construyendo algo. Pero cuando esa ilusión se cae, te quedas en un espacio incómodo, un espacio donde no sabes exactamente qué quieres, pero sabes perfectamente lo que ya no quieres. Y ese punto es uno de los más difíciles de sostener, porque no hay respuestas rápidas, no hay certeza, no hay una nueva versión de ti completamente formada. Solo hay preguntas, silencio y una sensación constante de que algo dentro de ti está cambiando, aunque no puedas explicarlo del todo. Y ahí es donde muchos regresan atrás, vuelven a lo conocido, vuelven a buscar motivación artificial, vuelven a llenarse de ruido para no sentir ese vacío. Pero tú, si estás aquí, ya sabes que eso no funciona. Ya lo intentaste y ya no puedes.
Hay una escena que define este momento, aunque casi nadie la describe. Estás solo, tal vez en la noche, tal vez en un momento donde todo se detiene por un instante y sin distracciones empiezas a sentirte diferente. No triste exactamente, no vacío completamente, sino extraño, como si estuvieras observando tu vida desde afuera, como si te dieras cuenta de que muchas cosas que hacías en automático ahora se sienten forzadas. Y entonces aparece esa voz interna, no fuerte, pero clara, una voz que no busca motivarte, sino mostrarte algo. Y en ese momento lo entiendes sin palabras. Ya no eres el mismo, no puedes volver atrás, y aunque no sepas hacia dónde vas, sabes que no puedes seguir caminando como antes. Esa es la verdadera ruptura, no con el mundo, sino contigo mismo. Friedrich Nietzsche decía algo que en este punto empieza a tener sentido, que el ser humano debe romperse antes de poder reconstruirse. Pero lo que no se dice es que ese proceso no se siente como crecimiento, se siente como caos, como pérdida de identidad, como un espacio donde ya no sabes quién eras, pero tampoco sabes quién estás siendo. Y eso es exactamente lo que estás viviendo. No es falta de motivación, es transición. Es el momento donde tu mente deja de sostener versiones falsas de ti y empieza poco a poco a construir algo más auténtico, algo que no nace de la presión, ni del miedo, ni de la necesidad de encajar, sino de algo mucho más profundo, tu propia verdad, aunque todavía esté incompleta. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, aunque no lo notes de inmediato, porque cuando dejas de perseguir lo que no es real para ti, aunque no tengas claro que sigue, ya estás avanzando. Cuando dejas de forzarte a sentir lo que ya no sientes, ya estás siendo honesto. Cuando aceptas que no tienes motivación, pero tampoco quieres volver a la ilusión anterior, estás entrando en un nivel de conciencia que pocos alcanzan. Y sí, es incómodo. Sí, es confuso. Sí, a veces parece que estás estancado, pero no lo estás. Estás en el punto exacto donde la mayoría se rinde y vuelve atrás. Pero si te quedas, si soportas este vacío sin correr, si te permites atravesarlo sin anestesiarlo, algo empieza a formarse, algo más real, más sólido, más tuyo. Y si te quedas, si no corres de este momento, si no intentas anestesiar lo que estás sintiendo, algo empieza a revelarse poco a poco, no como una respuesta clara, no como una motivación repentina, sino como una comprensión silenciosa que va tomando forma dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que nunca perdiste la motivación. Lo que perdiste fue la razón equivocada que te movía, porque muchas de las cosas que antes te impulsaban estaban construidas sobre una versión de ti que necesitaba validación, aprobación, pertenencia, reconocimiento, y ahora que ya viste eso, ya no puedes usarlo como motor. Es como intentar encender algo con una energía que ya no existe en ti. Y por eso duele, porque el mundo sigue funcionando bajo esas mismas reglas, pero tú ya no. Tú ya viste el juego. Ya entendiste que muchas metas no eran tuyas, que muchas ambiciones estaban contaminadas por expectativas externas, que muchas decisiones estaban guiadas por miedo disfrazado de propósito. Y ahora estás en un punto donde no puedes mentirte otra vez, pero tampoco sabes todavía cómo avanzar con algo completamente nuevo. Ese es el verdadero vacío. No es que no tengas nada, es que estás dejando espacio para algo que aún no toma forma. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio, uno que no es visible para nadie más, pero que redefine completamente tu forma de existir. Empiezas a moverte diferente, aunque por fuera parezca que estás detenido. Empiezas a pensar diferente, aunque no tengas todas las respuestas. Empiezas a sentir una especie de distancia con lo que antes te dominaba, como si ya no reaccionaras igual, como si algo dentro de ti observara en lugar de simplemente actuar. Y eso es poder, aunque no se sienta como tal al inicio, porque ya no estás viviendo desde el impulso automático, estás empezando a vivir desde la conciencia, y eso cambia todo.
Ya no haces cosas por ansiedad, ya no persigues por miedo a quedarte atrás, ya no te fuerzas a encajar donde ya no perteneces. Y aunque eso te haga sentir desconectado por momentos, en realidad te está alineando con algo mucho más real, algo que no necesita motivación constante, porque no nace de la carencia, nace de la verdad. Arthur Schopenhauer hablaba de cómo el ser humano vive atrapado entre lo que desea y lo que lo aburre, pero hay un punto que casi nadie menciona: el momento en el que dejas de desear lo que antes querías, pero todavía no descubres lo que realmente tiene sentido para ti. Ese punto es donde estás ahora. Y aunque parece un lugar vacío, en realidad es un espacio de creación, porque es ahí donde puedes reconstruirte sin máscaras, sin presión, sin la necesidad de cumplir expectativas que ya no resuenan contigo. Es ahí donde puedes empezar a preguntarte no qué se espera de ti, sino qué es verdad para ti, aunque todavía no tenga forma clara. Y eso, aunque lento, es el inicio de una vida completamente diferente. Y finalmente, sin darte cuenta, algo empieza a encajar otra vez, pero no como antes, no con la urgencia de moverte, no con la presión de demostrar, no con la ansiedad de llegar a algún lugar. Es algo más silencioso, más estable, más difícil de explicar, pero mucho más real. Empiezas a sentir dirección, pero no desde la obligación, sino desde la claridad. Y entiendes algo que cambia todo. La motivación que perdiste no era la que realmente necesitabas, era solo una fase, un impulso inicial, algo que te llevó hasta aquí, pero que no podía acompañarte más lejos. Porque lo que viene ahora no se construye con prisa, se construye con verdad. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, ya no necesitas sentirte motivado todo el tiempo, solo necesitas ser honesto contigo mismo. Y en este punto, si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Aunque nadie más lo note, aunque tú mismo no lo puedas explicar con claridad, aunque todavía haya confusión dentro de ti, algo cambió. Y cambió de una forma que no se puede deshacer, porque no fue una decisión consciente, no fue una meta que cumpliste, no fue algo que aprendiste de afuera. Fue algo que viste dentro de ti, algo que se reveló cuando dejaste de huir, cuando te enfrentaste a lo que evitabas, cuando miraste tu sombra sin distraerte, sin maquillarla, sin justificarla. Y entendiste algo que incomoda, pero que también libera, que muchas de las cosas que te movían no eran tuyas, que muchas de tus ganas eran condicionadas, que muchas de tus motivaciones nacían del miedo a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no ser visto. Y ahora que ya viste eso, ya no puedes volver a usarlo como combustible. Ya no puedes engañarte otra vez. Ya no puedes forzarte a sentir lo que ya no sientes. Y eso, aunque parezca que te dejó vacío, en realidad te dejó libre. Pero una libertad que pesa, una libertad que no viene con instrucciones, una libertad que te obliga a construirte desde cero, sin referencias falsas, sin máscaras, sin ese ruido constante que antes te daba dirección. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque este no es el final del camino, es el inicio del más real, del más incómodo, del más solitario, pero también del más poderoso, porque ahora ya no tienes excusas, ya no puedes culpar al entorno, ya no puedes esconderte en la ignorancia. Ahora sabes, y saber cambia todo, porque saber implica responsabilidad. Implica elegir aunque no tengas ganas, implica avanzar aunque no haya motivación, implica sostenerte en la incertidumbre sin correr de ella, implica aceptar que no todo va a sentirse bien, que no todo va a tener sentido inmediato, pero que aún así es tu verdad. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, algo dentro de ti se vuelve inquebrantable, no porque seas fuerte todo el tiempo, sino porque eres real, porque ya no estás actuando, ya no estás intentando encajar, ya no estás persiguiendo una versión que no te representa. Estás construyendo algo que no depende de la aprobación de nadie, algo que no necesita ser validado, algo que no se derrumba cuando el mundo no responde como esperabas. Y entonces, casi sin darte cuenta, aparece una nueva forma de moverte, una energía distinta, más silenciosa, más estable, más profunda.
Ya no necesitas sentirte motivado todo el tiempo, ya no necesitas esa intensidad constante para avanzar, porque ahora te mueves desde otro lugar, desde la coherencia, desde la claridad, desde una conexión interna que antes no tenías. Y eso cambia completamente las reglas del juego, porque ahora no haces las cosas para demostrar, ni para llenar vacíos, ni para escapar de ti mismo. Las haces porque tienen sentido, porque están alineadas con lo que eres ahora, aunque todavía estés descubriéndolo. Y esa es la verdadera transformación. No la que se ve por fuera, no la que se puede explicar fácilmente, sino la que ocurre en silencio, la que redefine tu identidad sin que nadie lo note, la que te convierte en alguien que ya no puede volver atrás, aunque lo intente. Así que si en este momento sientes que perdiste la motivación, que ya no eres el mismo, que algo dentro de ti cambió y no sabes cómo manejarlo, deja de luchar contra eso. Deja de intentar recuperar lo que ya no te pertenece. Deja de forzarte a encajar en una versión que ya murió, porque lo que estás viviendo no es un error, es un proceso, uno que pocos entienden, uno que muchos evitan, pero que transforma todo. Y la verdadera pregunta ya no es cómo volver a sentirte como antes. La verdadera pregunta es si estás listo para convertirte en alguien que ya no necesita fingir para avanzar. Si esto resonó contigo, no es casualidad, no es coincidencia que hayas llegado hasta este punto. Es porque algo dentro de ti ya despertó. Y cuando eso pasa, no hay vuelta atrás.